Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Bienvenidos a este seminario virtual que hemos denominado los planes de desarrollo a partir del COVID-19. Mi nombre es Nancy Cañón, soy la directora de la sede Mosquera de la Universidad de La Salle y nos acompaña un querido profesor que hace parte de la planta de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la universidad, pero que además, en razón a toda su trayectoria de investigación, es actualmente el director del doctorado en estudios de desarrollo y territorio de la universidad, un doctorado del cual él les va a hablar, pero también él les va a hablar de su trayectoria y por qué de alguna manera consideramos no solamente desde nuestro plan de desarrollo actual y el que estamos construyendo, la importancia de trabajar con las regiones. Quisiera comentarles inicialmente que la Universidad de La Salle, además de sus 3 sedes en Bogotá, tiene una sede en Yopal, en Casanare, donde uno de los programas emblemáticos de la universidad es Utopía. Se denomina así porque hace 20 años para los hermanos de La Salle era eso, una utopía. Hoy es un programa en el que participan más o menos 170 estudiantes que estudian ingeniería agronómica en la sede de Yopal, con todos sus recursos pagos gracias a la solidaridad no solamente de empleados de la universidad, sino de muchos aquellos bancos y empresas colombianas e internacionales que donan recursos para que estos estudiantes durante 8 semestres reciban su formación, pero que después vuelvan a sus lugares de origen para impactar en temas de ruralidad principalmente. Y nuestra quinta sede es la sede Mosquera. Se da gracias a un convenio que hicimos con la alcaldía de Mosquera en diciembre del año pasado y iniciamos de 2018, perdón, iniciamos actividades en razón a que el ministerio nos entregó los registros calificados en septiembre del 2019. Bueno, queremos contarles que esto hace parte, como les decía, del trabajo que la universidad tiene, el convencimiento de la importancia de las relaciones universidad, empresa, Estado, sociedad civil y ambiente. Es una alianza que consideramos fundamental y pues trabajar con Sabana de Occidente, con Cundinamarca, ha sido uno de nuestros nuevos retos. Estamos ubicados en el colegio La Merced, sede Policarpa Salabarrieta, es una sede nueva que queda a cuadra y media de la plaza principal de Mosquera, ubicada en la carrera tercera 140 en el centro. Iniciamos en el colegio La Armonía y desde enero de este año nos encontramos en esta sede Policarpa Salabarrieta. Siempre para todos aquellos que se matriculen en la sede Mosquera, tendrán un 20% de descuento durante toda la carrera. Nosotros ofrecemos, acorde con un estudio de sociofactibilidad económica, hicimos un estudio y establecimos que las carreras de pregrado, los programas de pregrado y algunos de posgrado que más se adecuaban a las necesidades de la zona eran administración de empresas, contaduría pública, pues porque ustedes saben, tenemos zona franca, parques industriales en Sabana de Occidente, ingeniería de alimentos, ingeniería de automatización, ingeniería industrial, y hay una fuerte influencia de una segunda lengua y en los planes de desarrollo de los municipios de Sabana de Occidente observamos que tienen una fuerte apuesta acerca del bilingüismo y es por esto que también tenemos una licenciatura en español y lenguas extranjeras. Quiero hacer una precisión y es que el convenio con la alcaldía de Mosquera siempre tendrá un 20% de descuento. Sin embargo, para este semestre 2022 se ha establecido como uno de los beneficios por parte de la universidad dentro del concepto de fraternidad que hace parte de uno de nuestros principios, el apoyar
a los estudiantes antiguos y a aquellos que quieran inscribirse con un descuento del 30%. Quienes estén en la sede Mosquera, este semestre también se ven beneficiados de ese 30% de descuento, pero desde el año entrante continúan durante su proceso de formación con el descuento del 20% de descuento. Pues a nivel de posgrados también entonces hemos revisado que existe una fuerte apuesta por los temas educativos y es por eso que actualmente la universidad lleva a Sabana de Occidente 3 maestrías. Una que es presencial, que es la maestría en docencia. Esa maestría también está en la sede Mosquera, en las instalaciones del colegio, y 2 maestrías, una virtual y otra a distancia. La maestría que es a distancia es la didáctica de las lenguas y la que es virtual es denominada diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje, muy acorde con todo lo que nos está sucediendo en este momento. Es importante tener en cuenta que la Universidad de La Salle es una universidad acreditada en alta calidad institucionalmente y que todos los programas que son acreditables son acreditados. La universidad ha hecho toda la trayectoria, su primer proceso de acreditación, el Consejo Nacional de Acreditación, en cabeza del Ministerio de Educación, se lo concedió por 4 años. Nos presentamos para renovación de acreditación, nos concedieron 6 años y el año pasado nos renovaron nuevamente la acreditación de alta calidad por 8 años. Es importante también recordarles que para Sabana de Occidente, quienes se matriculen en la sede Mosquera tienen 50% de descuento en las inscripciones. Actualmente está gratuito por la situación que vivimos. Y ya, digamos que un poco trabajando en los temas operativos, pues les podemos contar también que nuestras clases son en la jornada nocturna de 6 a 10 de la noche y los sábados según la programación de cada uno de los programas. Para nosotros es un placer estar aquí con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y principalmente con el doctor Jairo Izaza. Consideramos que había un tema fundamental que era en los planes de desarrollo. Conocemos que el gobernador de Cundinamarca se encuentra presentando y ya hizo una reunión con su asamblea para presentar su proyecto de plan de desarrollo y que todos los alcaldes se encuentran en este momento presentando ante sus consejos sus proyectos de planes de desarrollo. Y nos parece que este es el momento para reflexionar justamente sobre la importancia de lo que sucede y lo que quizás ustedes vislumbraron antes de entrar en esta pandemia y lo que ha sido modificar y qué sería, qué va a pasar después de incluso de haber tenido que destinar recursos para otros temas y cuál va a ser el futuro. Hemos estado haciendo un seguimiento a las propuestas de los 8 planes de desarrollo de los municipios de Sabana de Occidente y el doctor Izaza quiere plantearles dentro de su seminario virtual algunas precisiones y algunas incluso ideas acerca de lo que ustedes respetuosamente consideramos desde las investigaciones y la experticia que él ya tiene, deberían tener en cuenta. Dentro de su pantalla van a encontrar en la parte de abajo un chat, una casilla que se llama preguntas. Vamos a estar muy atentos a eso, muy atentos a eso. Yo me voy a encargar de apoyarle al doctor Izaza en ese proceso, de manera que después del tiempo en el que él les exponga sus ideas, podamos estar atentos a responderlas y esperamos atender una a una las preguntas de todos ustedes. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Izaza, quien tiene varios mensajes y con quien consideramos es una persona que tiene la potestad para poder hablar con ustedes acerca de los planes de desarrollo y su construcción y de pronto algunas consideraciones al respecto. Bueno, profesora Nancy, muchísimas gracias por esa presentación y por esa introducción tan bonita que nos acabas de hacer. Antes de entrar en materia, también quisiera contarles que, pues, así como lo relataba la profesora Nancy, pues yo en la universidad, aparte de ser profesor de planta desde hace ya casi 20 años, pues
tengo a cargo los programas de posgrado del desarrollo social, que son la especialización en planeación, gestión y control del desarrollo social, la maestría en estudios y gestión del desarrollo y el doctorado en estudios de desarrollo y territorio. Estos tres programas, en el día de hoy estamos ofreciendo una beca del 30% de descuento para aquellos estudiantes que desean ingresar al segundo semestre. Para las personas que estén interesados en estos programas de posgrado, nos pueden escribir al correo electrónico posgradosfces@lasalle.edu.co. Allí pues les podemos brindar toda la información que ustedes quieran. Igualmente, los posgrados del desarrollo social tienen su información en la página institucional www.lasalle.edu.co. Estos programas pues tienen mucho que ver con el contenido de la presentación que les voy a hacer ahora sobre cómo podemos repensar los planes de desarrollo a partir de esta emergencia sanitaria que surge con el COVID-19. Les voy a hablar antes de comenzar un poquito de mí. Pues como ya les contaba, soy director de posgrados de Ciencias Económicas y Sociales, de los posgrados del Desarrollo Social. Yo soy economista de formación de la Universidad Católica de Colombia. Hice una maestría en estudios del desarrollo con énfasis en temas de población y demografía en el International Institute of Social Studies, que es adscrito a la Erasmus University of Rotterdam de Holanda. Y soy doctor en economía de la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Actualmente soy presidente de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo, asociación que formalizamos desde el año pasado, pero que existe ya desde hace más de 10 años en Colombia. También he trabajado como consultor en temas de microeconometría y desarrollo económico para organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, DFID, que es la Agencia de Cooperación del Desarrollo del Reino Unido, el Banco Mundial y PNUD Colombia, entre otros. Tengo pues ya 21 años de experiencia docente y pues ya casi 20 con la Universidad de La Salle, y pues he sido miembro de juntas directivas. Actualmente soy miembro de una junta directiva en el sector financiero y otra en el sector de servicios. Ese es, digamos, a grosso modo mi hoja de vida. Y quisiera comenzar con una frase que es con la última frase de un libro que me gustó mucho, que se llama De animales a dioses, una breve historia de la humanidad, que publicó Yuval Noah Harari. Pues como les decía, el libro se llama Sapiens, de animales a dioses, y dice, la última frase de este libro dice: hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren. Yo creo que de alguna manera lo que nos está pasando es un poco eso. Digamos que la humanidad no tiene claridad de qué es lo que quiere, y digamos que parte de lo que estamos viviendo es un reflejo de nuestro propio modelo de civilización, un modelo altamente interconectado, un modelo donde es más barato que nunca cruzar el planeta de un extremo al otro en un avión, un modelo donde pues las industrias que generan más riqueza en el mundo, más riqueza económica, se subsidian a costa de contaminar la biosfera, de contaminar el aire, contaminar los mares, los ríos, y de depredar recursos naturales y agotar la biodiversidad. Entonces, parte de lo que estamos viviendo es justamente un reflejo de ello. Y cuando pensamos en clave de planes de desarrollo, pues yo creo que también tenemos que plantearnos estas preguntas trascendentales. Porque el no hacerlo, pues tiene las consecuencias en parte que estamos viviendo ahora. Creo que todos vivíamos como en una burbuja en la cual sentíamos que esas grandes crisis de las que nos habla la historia, de las pandemias que tuvimos en el pasado, incluso de problemas ambientales que afectaron a la humanidad
en décadas anteriores, no nos iban a afectar a todos. Vivimos también como en esa idea de que esto que hablan del cambio climático, eso nunca nos va a tocar, hasta que nos toca. Pero, digamos, la crisis que estamos viviendo, que es distinta a todas las demás, porque no podemos tampoco caer en la trampa de pensar de que esta crisis sanitaria que ha emergido a partir del COVID-19, que es una pandemia, no podemos pensar que es igual a las demás. Esta crisis es distinta, pero esta crisis es un preámbulo de otras que pueden venir en el futuro. Entonces, de los temas que les voy a hablar el día de hoy, pues están más o menos organizados como en este orden. Lo primero es quiero mostrarles, con base en información actualizada, la más actualizada que podemos encontrar en la web, por lo menos al día de ayer, qué nos dicen los datos epidemiológicos del COVID-19. Luego quiero hablar de cuál puede ser el impacto económico del COVID-19. Algunos aspectos de la dimensión de género y el COVID-19, porque el COVID-19 es una enfermedad, es una pandemia que también tiene unas implicaciones en términos de género y también tiene unas implicaciones diferenciadas hacia algunos grupos de la población que son los más vulnerables. Es decir, no todo el mundo experimenta del mismo modo los efectos de la pandemia. También vamos a reflexionar sobre qué deberían prever los planes de desarrollo frente al COVID-19. Esto, digamos, como en términos de los temas claves del desarrollo social y el desarrollo humano, integral y sustentable que puede tener el COVID-19 en los distintos territorios. Vamos a hacer algunas propuestas de cómo salir de la crisis. Y vamos a cerrar con una reflexión acerca de cómo repensarnos el desarrollo social después del COVID-19. Entonces, esto es, digamos, el orden de lo que les voy a hablar en este momento. ¿Qué nos dicen los datos epidemiológicos, digamos, a hoy? Lo primero es que Colombia mantiene bajo control la pandemia. Digamos que lo que estamos nosotros viendo en la gráfica, no sé si se vea, yo estoy señalando con el mouse aquí una línea naranja que va superpuesta a un área azul. El área azul nos muestra el número de muertes diarias por COVID en Colombia. ¿Y por qué estoy graficando el número de muertes diarias y no, por ejemplo, el número de casos? Porque digamos que lo que he podido consultar en la literatura, digamos en la prensa y en los medios especializados, es que digamos que el número de casos de COVID es una función de la cantidad de pruebas que hago. Para yo poder decretar o identificar que un caso de una persona tiene COVID, primero tengo que haberle aplicado una prueba de COVID-19. Es una prueba de laboratorio. Entonces, si el número de pruebas es bajo, pues el número de casos va a ser bajo. Caso distinto ocurre con las muertes por COVID, porque las muertes por COVID son de pacientes que fallecen pero que han tenido el diagnóstico de COVID. Y digamos, algunos epidemiólogos creen que este dato es refleja de manera más clara lo que está pasando con el comportamiento de la pandemia a lo largo del tiempo. En este sentido, lo que dicen los datos en Colombia es que el número de casos más alto se presentó hacia, si no estoy mal, el viernes de la semana pasada con 30 casos y ahorita estamos más o menos en 23, estábamos ayer. El promedio semanal, o sea, digamos la media por semana del número diario de casos ha ido aumentando. Se nota claramente que durante el mes de abril, en tiempo en el cual estuvo en vigencia las medidas más duras de distanciamiento social y en donde ningún sector de la economía tenía la posibilidad de salir a trabajar, pues digamos que durante ese periodo hay una ralentización, digamos una reducción en el número de muertes diarias y eso digamos que le dio el tiempo necesario al sistema de salud para prepararse hasta donde se puede para enfrentar
un eventual aumento del número de casos. Todos los medios de comunicación nos hablan de aplanar la curva. La curva justamente es, podríamos imaginarlos como en el número de casos totales o en el número de casos graves como la línea naranja, en la cual nosotros vamos teniendo un aumento en el tiempo, y lo ideal es que ese aumento sea lo más suave posible, es decir, que no aumente, no se acelere de manera exponencial, porque si lo hace, lo que vamos a tener es un colapso del sistema sanitario. Y en eso, por ejemplo, en el caso de la gente que nos está viendo ahorita en el webinar, gente que está, por ejemplo, ubicada en el municipio de Mosquera, en Funza, en Facatativá, hay que pensar, por ejemplo, cuántas camas de cuidados intensivos tenemos en el municipio. Y eso, digamos, es una medida de cuánto puede aguantar nuestro sistema de salud para atender a nivel local los casos graves por COVID. Entonces, si no tenemos la capacidad, toca disponer de unos recursos, tener ambulancias, estar transportando enfermos hacia Bogotá, donde seguramente, si no existiera un control como el que hemos tenido hasta ahora, pues entonces no habría dónde llevar a los enfermos, porque simplemente las UCI en Bogotá van a estar también todas copadas al 100%. Entonces llaman por teléfono, tenemos un enfermo grave, no sé qué, dicen, no, pero no me lo traiga porque no tengo a dónde acostarlo, no tengo porque las camas están llenas. ¿Sí? Entonces digamos que en términos de salud pública, esa es la reflexión que, que deben hacer las autoridades. ¿Cuál es la capacidad que tenemos nosotros para atender los pacientes graves? Ahora, ¿cómo estamos en términos de tasa de mortalidad? Nosotros hicimos un Facebook Live a finales de abril y reportábamos una tasa de mortalidad con base en los datos que habían en Colombia del 4.5%, es decir, de que el 4.5% de los casos eran muertes. Ahorita esa tasa se ubica en 3.4%, que yo la calculé yo mismo, y esa tasa resulta de dividir el número de muertes sobre el número total de casos. Y lo hice, es decir, para todo el periodo, digamos, como para no sesgar la estimación, porque pues las muertes de hoy son el reflejo de los casos de hace 15 días, 3 semanas, es decir, para resolver ese problema simplemente estoy tomando el dato grueso que dicen los datos para Colombia. Y esta tasa de mortalidad para nosotros está por debajo de la de Estados Unidos, que es del 5.8%, la tasa para Brasil, que es del 6.3%, la tasa para China, que es del 5.6%, y la tasa para Ecuador, que es del 8.6%. No voy a entrar, digamos, demasiado en detalle si esta tasa está subestimada. Probablemente sí lo está. Porque, ¿qué pasa? Hay mucha gente asintomática que nunca piden una prueba porque nunca se sienten mal, o porque de pronto experimentan síntomas leves de lo que podría interpretarse como una gripa, y que no amerita una prueba de COVID porque pues digamos que no tiene los síntomas de una enfermedad respiratoria aguda. Y en ese entonces, en ese orden de ideas, lo que otros estudios sugieren es que estas tasas de mortalidad probablemente son mucho más bajas, pero aún así los mismos estudios sugieren que la tasa de mortalidad por COVID es una tasa de mortalidad que podría ser entre aproximadamente unas 10, 15 veces más alta que la de la influenza. Y eso es suficiente para que por sí mismo esta enfermedad pues colapse los sistemas de salud. ¿Sí? Los sistemas de salud nuestros se colapsan a veces, o digamos, llegan a niveles de ocupación muy altos como resultado de la gripe estacional o la influenza. Si tenemos un virus que es pues 10 veces más mortífero, por decirlo así, pues es de esperar que eso colapse el sistema de salud, que es en realidad lo que está ocurriendo. Otra manera de ver las cifras es las muertes por cada 1.000 habitantes. ¿Qué tenemos allí? En el caso de Estados Unidos tenemos 30.3 muertos por cada 100.000 habitantes, en Brasil tenemos 11.5, en China apenas tenemos 0.32 muertos por cada 100.000 habitantes, y en Ecuador de 18.1 muertos por cada 100.000 habitantes. Nosotros en Colombia tenemos apenas 1.5 muertes por cada 100.000 habitantes. Es decir, la incidencia en términos relativos a nuestra población ha sido mucho más baja que el promedio mundial y el promedio de algunos países de referencia. Y son países que estoy mencionando porque
digamos, algunos, en el caso, digamos, Estados Unidos, China, tienen una infraestructura de salud mucho más robusta que la infraestructura que tenemos en Colombia. Pero aún así tuvieron un desbordamiento en el número de casos y tuvieron en algunas regiones un colapso de sus sistemas de salud, como en efecto lo están teniendo y como, por ejemplo, lo que ocurre en Nueva York hoy en día, en Wuhan, en China en su momento, y lo que está viviendo Brasil en ciudades como Sao Paulo en este momento. Y menciono el caso de Ecuador porque es un país vecino en donde, por ejemplo, en una de sus ciudades, en Guayaquil, existe hay documentado un desbordamiento del número de casos. También se indica en muchas fuentes que el número de casos que reporta Ecuador es muy inferior al verdadero número de casos por COVID, tanto en muertes como en diagnóstico, porque simplemente no hay pruebas, no hay cómo hacer los test, las pruebas sanguíneas o, pues, digamos, los test que se hacen con fluidos para detectar el COVID. Entonces, digamos que la evolución del COVID en países vecinos como Perú, Ecuador y Brasil sugiere que la situación en Colombia se podría salir de control si las medidas se relajan demasiado. O sea, hasta ahora lo que muestran estas cifras que les estoy mostrando es que para un país con una población de 47 millones de personas, que tengamos 23 muertos en un día o 22, podría no parecer mucho, pero esto puede pasar de 23 a 1000 muertos si las medidas de distanciamiento social se relajan de manera irresponsable. Entonces, digamos, ese es como el primer punto que quiero dejar en claro. En esto mucha gente ha dicho, miren, no le paren bolas que eso es una gripa común, eso es una gripa como las demás. Lo que nos dicen los datos es que eso no es verdad. La tasa de mortalidad por COVID es mucho más alta. Y si no, entonces, los que piensan así, que me expliquen entonces los contenedores, digamos, sacando muertos de hospitales en Nueva York, o lo que ocurre en Guayaquil, por no ir más lejos. Entonces, ¿cómo me lo explican? ¿Sí? Y eso es un fenómeno que no es, que no es de una gripe estacional. Es sintomático de un problema mucho más grave. Y eso no quiere decir tampoco que tengamos que vivir muertos del terror y el miedo, no. Pero es poner las cosas en lo que es su proporción adecuada. Y es que estamos frente a una enfermedad que, digamos, tiene un poder importante, digamos, de afectar la vida de las personas y sobre todo de comprometer la capacidad de los sistemas de salud. Entre otras cosas porque, digamos, en esta presentación no lo hice, en la anterior sí, la tasa de contagio del COVID, eso sí está perfectamente documentado, es mucho más alta que la de una gripe común. O sea, esto es un virus que se le pega mucho más fácil a las personas. Y tiene una característica como, por ejemplo, que yo en este cuarto donde estoy hablando, si yo fuera un paciente portador de COVID, aquí como estoy hablando ya estoy esparciendo el virus en todas partes. Y si aquí entran a esta habitación 2 o 3 personas, en 20 minutos salen contagiadas seguro. Y eso no necesariamente pasa con la influenza, ¿sí? O sea, este virus es mucho más contagioso. Y digamos que en ese sentido hay que hacer digamos, como matizar lo que es distinto de este virus en relación a los otros virus de enfermedades respiratorias agudas. ¿Cuál podría ser el impacto económico del COVID-19? Miren, yo se lo digo como economista, eso no lo vamos a saber hasta que no tengamos las cifras de empleo para Colombia para este año completo, y de hecho se necesita tener acceso a los microdatos de las encuestas de empleo, que es la gran encuesta integrada de hogares. Esa información solamente va a estar disponible más o menos de aquí a un año. Antes no vamos a saber el impacto verdadero. Sin embargo, hay algunos estudios y análisis que ya más o menos dan una idea de lo que va a pasar. Hay un estudio que publicó Los Andes el 18 de mayo, o sea, es un estudio de hace una semana, en el que nos dice que la crisis del COVID podría incrementar la pobreza monetaria en 15 puntos porcentuales, lo que equivaldría a que tendríamos a 7.3 millones de personas más en la pobreza de la que teníamos en el año 2019. Al tiempo que el coeficiente de Gini o el índice de Gini, que es un índice de desigualdad, aumentaría de 0.50 a 0.57. Esto en plata blanca significa que todo el avance que hemos tenido en reducción de la pobreza desde el año 2000 para acá
se lo llevaría esta crisis del COVID. O sea, el avance que había tenido el país en 2 décadas se va a reversar por la crisis del COVID. Eso es lo que dicen los datos preliminares. Yo a eso añado un aspecto adicional, y es que esta crisis en términos económicos va a ser probablemente la crisis más fuerte, la contracción más fuerte que va a experimentar la economía colombiana en toda la historia estadística. Desde que tenemos cifras que es más o menos del PIB, que es más o menos desde la tercera década del siglo XX, que digamos los registros más históricos más tempranos que hay con base en algunos ejercicios que hacía el Banco de la República en ese entonces. Con base en eso les puedo decir que esta crisis va a ser la más fuerte. Va a ser más fuerte que la crisis de finales de los 90, sin duda alguna. O sea, estamos frente a una crisis económica sin precedentes. Y aquí no estoy exagerando ni subestimando, estoy diciendo las cosas como son. La pérdida de empleos formales, de acuerdo con este mismo estudio de los Andes, será más severa en el caso de los para los informales. Vamos a tener una mayor pérdida de empleos y de ingresos frente a los trabajadores formales. Sin embargo, esto que llamamos trabajadores formales, que es gente que tiene, por ejemplo, un contrato de trabajo y paga seguridad social y tiene acceso o cotiza pensiones, por ejemplo, y a riesgos laborales. Las medidas del gobierno que el gobierno implementó para evitar la pérdida de empleos han sido relativamente inefectivas e ineficientes porque, por ejemplo, la mayoría de empleos se generan en firmas pequeñas o son generados por personas naturales, es decir, no son personas jurídicas, sino son personas naturales, incluso inscritas en Cámara de Comercio, y para ellos el acceder a los beneficios es mucho más difícil. Estamos hablando del 77% de las empresas que no tienen cómo acceder al programa, porque la manera como el gobierno estructuró los términos de acceso al mismo, pues no se lo permite. Y el gobierno dice que está revisando y todo eso, pero digamos, esto es bueno para, digamos, las medidas del gobierno pueden ayudar un poco en el margen a que las empresas grandes no reduzcan las cotizaciones a seguridad social de manera temporal, una tasa de contribución más baja por un tiempo. Las que puedan demostrar que han tenido una reducción del 20% más de las ventas, pues entonces también pueden reclamar un beneficio, un subsidio, que es equivalente a una fracción de un salario mínimo por cada trabajador. Pero esto está restringido a empresas que están organizadas, que tienen cómo demostrarlo contablemente, pero bueno, incluso ni siquiera son efectivas para cubrir la mayoría de trabajadores formales. Y ni qué se diga a los trabajadores informales que no reportan a ningún lado porque son trabajadores que lo que hacen es ganarse la vida en el día a día, salir a la calle a ganarse un diario. Entonces, en ese sentido, las medidas que hemos puesto en marcha en el plano económico han sido bastante inefectivas, que contrasta con el buen manejo de salud pública que sí hemos podido hacer, de acuerdo a lo que les presentaba en la diapositiva o en las diapositivas anteriores. Según la CEPAL, la disminución de los flujos de remesas de países desarrollados también tendrá un impacto muy fuerte en los hogares receptores. Aquí hay regiones de Colombia, como en el eje cafetero, por ejemplo, donde un alto porcentaje de hogares derivan su sustento de las remesas que sus familiares les envían desde el exterior. Para ese tipo de hogares, la pobreza, que en el año 2019 se ubicaba en el 21.1%, va a pasar a 31%. Entonces, digamos que la crisis es una crisis que es distinta en su naturaleza a otras crisis que hemos tenido antes, porque, por ejemplo, antes habíamos tenido crisis económica donde, digamos, la gente no tenía con qué gastar. La crisis de finales de los 90 fue una crisis de demanda. Digamos, las empresas podían seguir produciendo, el problema era que la gente no tenía plata. El crédito estaba totalmente colapsado, infartado, porque las tasas de interés volaron hasta las nubes. Era impensable que la gente sacara un crédito, que hiciera un consumo con una tarjeta de crédito,
y digamos que mucha gente incluso hasta perdió plata con el sistema financiero en la crisis de los 90. Pues esta crisis es distinta porque tenemos unas tasas de interés relativamente bajas, aunque los bancos no bajan mucho las tasas de consumo. Ahí no ha habido, digamos, como gran ayuda. Todo el crédito que se suponía que iba a fluir a chorros al sector productivo, pues, digamos, para el que es solvente le prestan, pero para el que está en problemas justamente no. Y entonces digamos que esta crisis es distinta porque no es solamente que la gente no tenga con qué, no tenga ingresos o no tenga acceso al crédito, no tenga... No, el problema no es ese. El problema es que la gente se está quedando sin trabajo porque las empresas no tienen cómo operar. Entonces es una crisis de oferta y demanda, ¿sí? Y eso hace distinto esta crisis y por eso digo que esta crisis es distinta a las demás, tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista económico y social. Y todo esto tiene que servirnos de insumo para tener presente hacia dónde podemos direccionar nuestros planes de desarrollo. Aquí hay grupos que son vulnerables y voy a resaltar nuevamente este tema de la violencia de género y el COVID. Ya las cifras, digamos, de medicina legal dan cuenta de un incremento en el número de casos de violencia intrafamiliar. De mujeres que llaman desesperadas a las líneas de ayuda porque están viviendo con un maltratador, ¿sí? Entonces, y esto es el resultado de una situación muy compleja donde tanto los hombres como las mujeres estamos enfrentando todos una sobrecarga emocional derivada de una situación de inseguridad económica y disrupción de la vida laboral. De pronto esto no sea tan grave para quienes podemos hacer un teletrabajo, para quienes todavía conservamos el empleo, pero sí es muy, muy duro para personas que en este momento no saben cuándo van a poder empezar a trabajar de nuevo, que no saben si la semana entrante en la tienda les sigan fiando, que no saben si van a tener con qué pagar el arriendo el mes entrante, o que llevan 2 meses sin pagar arriendo. ¿Sí? Todo eso genera una sobrecarga emocional importante que al interior del hogar se configura como una suerte de olla a presión. El aumento de la carga del cuidado, sobre todo de las labores del cuidado, recae principalmente en las mujeres. Piensen que, por ejemplo, incluso para los que tenemos un empleo formal y podemos hacer teletrabajo, ya hoy en día no comemos en un restaurante, ya hoy en día todas las 3 comidas son en casa y muchas veces ese trabajo de la preparación de los alimentos recae en la mujer. Entonces, obviamente, ese rol de cuidadora se ve incrementado y a eso súmele el cierre de las escuelas, el aislamiento preventivo en los hogares y el confinamiento, en donde, pues claro, pues las mujeres tienen que hacer muchas veces de profesoras, de maestras de matemáticas, de física, de historia, de biología, de la materia, de la tarea que haya, ¿sí? Y peor aún si el niño o el hogar no tiene acceso a un internet estable para que el niño pueda asistir a una clase virtual. Porque entonces llegan las tareas y quien se tiene que sentar muchas veces a hacer la tarea con los niños son las mujeres. Y aparte de todo, como si no fuera suficiente, pues tienen que asumir el rol de contención emocional. Porque pues ellas son quienes, por su rol del cuidado, pues también atender las crisis emocionales que viven los miembros de la familia. Y pues ni que se diga el cuidado de los enfermos, que recae también principalmente en las mujeres. No digo exclusivamente, pero principalmente recae en ellas. ¿Sí? Y entonces con menos oportunidades laborales para conseguir un empleo, un sustento, el confinamiento expone desproporcionadamente a las mujeres a situaciones de conflicto y a ver reducida su independencia y su autonomía. Esto significa que hay mujeres aisladas, confinadas con sus abusadores y hay un alto riesgo de violencia sexual para mujeres, para niñas e incluso para niños, que no se puede desestimar.
Y desde el punto de vista de política pública hay que pensar, digamos, en acciones de corto plazo, sobre todo, digamos, esto a nivel de mandatarios locales para atender esto. O sea, ¿qué ponemos en la mesa para atender rápidamente estos casos? ¿Cómo podemos aumentar la capacidad institucional para para evitar más casos de violencia, más casos de maltrato, incluso muertes que pueden ocurrir en este tipo de circunstancias? ¿Quiénes son los más vulnerables? Desde el punto de vista ocupacional, eso ya más o menos está identificado. Hay estudios que dan cuenta, algunos de los que estoy relacionando aquí mismo en la diapositiva. Por el grado de proximidad, los trabajadores de la salud obviamente están súper expuestos, pero también otro tipo de ocupaciones como asistentes de vuelo, que pues ahorita no operan mucho porque las aerolíneas están cerradas, y pues menos mal que están cerradas porque es, digamos, que de los que estarían más expuestos y que podrían ser a su turno transmisores del virus. Conductores de bus, que estos pues no pueden parar, por lo menos en grandes ciudades siguen trabajando. Profesores de preescolar, tienen que estar mucho en contacto con los niños y los niños, digamos, son un vector importante de transmisión de este tipo de virus. Peluqueros, barberos, manicuristas, pedicuristas. Estas son profesiones que, Dios mío, el día que salgan a trabajar nuevamente deben tener un cuidado extremo porque tienen un peligro de contagio importante y también, por ejemplo, policías patrulleros, miembros de los cuerpos de seguridad que a veces tienen que enfrentar, contener o estar cerca a la gente, hablar de cerca con la gente, digamos que también están, estos son de los más expuestos desde el punto de vista ocupacional. Ahora, los grupos desde el punto de vista social más vulnerables son, como ya lo dijimos, las mujeres, los estratos de ingresos medios y bajos, es decir, aquí esta crisis no es solamente de los estratos bajos, es también gente de estratos medios, incluso de estratos 3 y 4 que se quedaron sin trabajo y que pueden llevar 2 meses sin percibir ingresos. ¿Sí? Por ejemplo, el dueño o la dueña de un salón de belleza, lleva 2 meses cerrado, ¿qué hace ahorita? Salir a cortar el pelo a escondidas, no sé, va alguien que lo llama para que vaya a su casa, obviamente exponiendo su salud, y eso no va a ser al mismo ritmo de lo que significa poder tener un local abierto operando normalmente. Sí, muchos de estos negocios se enfrentaban situaciones difíciles antes de la pandemia. ¿Cómo será ahorita? O sea, ni que se diga, mucha gente que ha tenido que cerrar sus negocios, que trabajan por cuenta propia y que se podían procurar una vida más o menos decente, estable, pues en este momento no tienen de dónde. Entonces, no es solamente una crisis de estratos bajos, es también una crisis de estratos medios. Pero pues obviamente los estratos bajos la llevan peor, ¿sí? Trabajadoras domésticas remuneradas, porque a muchas de ellas se les acabó el trabajo. Es decir, simplemente tienen prohibido salir de su casa, o sea, no pueden ir a trabajar. Entonces, ¿cómo hacen para laborar ahora? Este tipo de trabajadoras ven sus ingresos reducidos prácticamente a cero. Los niños, niñas y adolescentes siempre están en situación más vulnerable. Tenemos niños que llevan 2 meses sin salir de su casa. Los jóvenes, los adultos mayores, pues digamos ya por razones de tipo epidemiológico, pero también porque tienen situaciones precarias de ingresos. La población rural, para la cual, por ejemplo, es más difícil acceder a servicios de salud. En el caso de ser contagiados, ni siquiera un diagnóstico. Los pueblos indígenas y afrodescendientes, por su carácter de exclusión, aislado, y algunos pueblos indígenas, sobre todo, poco expuestos, digamos, a este tipo de virus, pues son más susceptibles. Personas con discapacidad, porque, por ejemplo, toda la oferta de servicios que tienen por parte del Estado, este tipo de poblaciones, pues se tiene que cerrar ahorita por efectos de la pandemia. Entonces, esta gente queda sin posibilidades de, muchas veces, de vida social, de asistencia, de terapias, de este tipo de cosas. Los migrantes, sobre todo migrantes indocumentados, muchos de ellos, como han podido a pie, se han devuelto para Venezuela, pero también migrantes internos que tenemos en Colombia,
gente que está en grandes ciudades y que pues, ya no encuentran qué hacer, ya no encuentran ni siquiera pues a quién pedir limosna, pues tienen que regresar a sus lugares de origen como pueden, a pie, y los habitantes de calle que digamos también enfrentan una situación precaria en esta coyuntura. ¿Qué deberían prever los planes de desarrollo frente al COVID? Digamos como preámbulo, el confinamiento indefinido primero no es viable en términos económicos ni sociales, pero también relajar demasiado las medidas de confinamiento puede resultar altamente riesgoso. Es decir, hay que encontrar un punto medio en el que no nos contagiamos, pero que el sistema no esté totalmente paralizado. Y hay que irnos moviendo poco a poco hacia eso, pero de manera muy responsable y entendiendo bien que, por ejemplo, para las grandes ciudades un sistema de transporte vacío abarrotado de gente es inviable, o sea, puede puede tener efectos, y no lo voy a decir si digo que puede tener efectos calamitosos del sistema de salud, es poco, porque básicamente nos condenaría a un colapso del sistema de salud al cabo de unas semanas. O sea, lo que ha venido insistiendo, por ejemplo, a mandatarios locales como Claudia López, no es exagerado. Es lo que dicen los datos epidemiológicos y lo que nos muestra el ejemplo de nuestros vecinos, para no ir más lejos. Entonces, digamos que como idea fuerza, la protección de los más vulnerables debe contemplar medidas de protección especial a personas con persistencias médicas y personas de la tercera edad. A esa gente hay que cuidarla y hay que resguardarla mientras desarrollamos una vacuna y o desarrollamos métodos de tratamiento con antivirales y otro tipo de herramientas que ofrece la ciencia para tratar estas enfermedades graves para esta población. Entonces, por ahora hay que cuidar a estas personas y tratar de evitar las situaciones de contagio hasta donde más sea posible. Hay que pensar también en programas de atención y prevención de la violencia doméstica, eso digamos como temas urgentes, o sea, digamos del A1 que hay que hacer ya. Y la atención a grupos vulnerados como por ejemplo poblaciones indígenas, sobre todo en municipios que tienen poblaciones indígenas, tienen que prestar atención y diseñar programas especialmente focalizados para esta población, para atender su estado de salud, entendiendo que son poblaciones con estados nutricionales que muchas veces son deficitarios o también la exposición histórica a enfermedades que los hacen más vulnerables. Bueno, aquí tenemos 5 ideas que creo que pueden servir para repensar los planes de desarrollo frente al COVID-19. Y tiene que ver con, primero, sistema de salud. Segundo, cadenas de suministro de alimentos en todos los territorios. Tercero, fuentes de ingreso para toda la población. Esto digamos que se puede incluir los planes territoriales de desarrollo a nivel municipal, por ejemplo. Pero pues esto sí requiere, digamos, de una interacción con el gobierno nacional, porque pues son los entes locales los que pueden hacer la distribución de estos subsidios o facilitarla, pero no tendrían los recursos para hacerlo, pero digamos que hay que contemplarlo. Los servicios públicos domiciliarios esenciales también es otro frente de acción. Y por último, el acceso a comunicaciones e Internet para una organización económica de la producción de bienes y servicios distinta a la que tenemos hasta ahora. Entonces, voy a entrar a detallar estos componentes. Bueno, fortalecimiento del sistema de salud. Aquí, primero lo primero. El recurso más importante del sistema de salud son sus trabajadores. ¿Sí? Son el recurso esencial para la operación del sistema y por eso tienen derecho a unas condiciones de contratación dignas, estables y con garantía laboral. Entonces, yo me pongo a pensar en un mandatario local que sabe que los trabajadores de los hospitales que tiene a su cargo no tienen un contrato de trabajo, que han pasado 2 y 3 cuentas de cobro y no se las han pagado. O sea, eso es una situación que no es sostenible más en el tiempo. Hombre, que esto amerite una reforma al sistema de salud que tenemos en Colombia, pues quizás sí.
porque las instituciones prestadoras de salud, los hospitales necesitan tener la caja para cumplir con sus obligaciones y para poder contratar a su personal en condiciones dignas. Con una unidad de cuidados intensivos, una persona que no le han pagado 3 meses de salario, ¿cómo trabaja? O sea, piensen que es un ser humano como nosotros, que también experimenta miedo, que también experimenta ansiedades. ¿Sí? Y si no tiene derecho a lo más mínimo que debe tener un trabajador, que es un contrato de trabajo decente, donde le reconozca que, que pueda tener la tranquilidad que a fin de mes sí le van a pagar. O sea, y eso es algo no solamente para atender la pandemia, es que tiene que seguir siendo así hacia el futuro, porque miren, esta no es la única, hay epidemiólogos que dicen que el COVID se va a sumar a todas las enfermedades estacionales, va a seguir mutando, entonces vamos a tener otras variantes del COVID que van a venir hacia el futuro y pues probablemente vamos a tener sistemas de salud que van a tener que estar preparados para atender muchos más casos eh, eh, como estos. No digo que la pandemia no se va a controlar, claro que se va a controlar, pero el tema es que el sistema de salud tiene que estar mucho más preparado. ¿Sí? Tema de bioseguridad. Es indispensable poder proporcionar la dotación de bioseguridad al personal de salud, porque pues sin esto no pueden trabajar tampoco. O sea, si están bien pagos, pero se nos enferman, pues ellos también son seres humanos y también les da COVID y también mueren de COVID. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas es súper importante poder garantizar una dotación de bioseguridad. O sea, y autodependencia. Se requiere, sobre todo a nivel local, ampliar la capacidad instalada. Es decir, que localmente podamos estar en capacidad de atender la mayor cantidad de casos posible. Y esto significa generar una autodependencia de los sistemas de salud a nivel municipal. Y significa que los planes de desarrollo tienen que tener un rubro importantísimo de inversiones en equipos, en camas, en ambulancias y en ampliación de los centros de atención. Es importantísimo poder articular en los planes de desarrollo este componente. O sea, si un plan de desarrollo no tiene un componente fuerte en salud, de fortalecimiento del sistema de salud, pues por lo menos yo que he trabajado el tema podría decir que es un plan de desarrollo que no atiende, no está atendiendo la realidad que vamos a enfrentar ahorita, porque la realidad que nosotros vamos a enfrentar el año entrante es muy distinta a la realidad del año pasado. Y eso significa repensar la atención del Estado a todos los niveles, desde lo local. Y eso comienza por un fortalecimiento del sistema de salud. El segundo aspecto son las cadenas de suministro de alimentos. La crisis del COVID nos ha mostrado que en casos extremos, muchas de las cadenas de suministro de muchos bienes y servicios a nivel mundial se ven afectadas. Y esto llama la atención a que es necesario fortalecer las cadenas de suministro de alimentos a nivel local. Y ello comienza por estimular la producción y el consumo local. Las pandemias y otros eventos extremos asociados con el cambio climático reclaman sistemas de abastecimiento de alimentos que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria desde los territorios y para los territorios. Tenemos que, desde el nivel local, ser capaces de poder garantizar que la gente va a tener que comer. Y eso significa que a nivel del municipio tiene que existir la capacidad productiva para poder generar los alimentos que se necesitan en el mismo territorio. Y significa volver a cultivar muchas de las cosas que no lo hacíamos antes. Y significa repensar también un poco el uso de la tierra. Significa ayudarle a nuestros campesinos, a nuestros pequeños productores a que puedan seguir produciendo y a que vuelvan a producir lo que antes hacían y que ya no lo hacen porque, pues digamos, las cadenas de abastecimiento globales, pues digamos, con sus precios y con sus nuevos patrones de consumo, pues se han hecho a un lado
la producción de alimentos a nivel local. También tenemos que pensar en fortalecimiento de las economías locales y sobre todo comenzando por los productores agrícolas. Significa establecer lazos más fuertes entre productores, campesinos y comunidades. Y significa también acortar la distancia entre el productor y el consumidor final. Eso nos garantiza poder tener seguridad y soberanía alimentaria. Es lo que tenemos que fortalecer en la coyuntura actual. También tenemos que pensar en una reducción de los impactos ambientales de la agricultura. Y ello implica impulso a variedades locales de alimentos y reducción del consumo de alimentos transportados en avión, por ejemplo. Significa disminución del uso de empaques no biodegradables. Y significa reducir el uso intensivo de agroquímicos. Todo esto se puede hacer a nivel local. Y esto requiere también que en los planes de desarrollo se incluyan rubros para fortalecer esto, con conocimiento, con una asistencia técnica que sí haga estudios de suelos, por ejemplo. ¿Sí? Y que no sea simplemente unas cuadrillas de recetadores de agroquímicos, donde lo único que dicen es échele más de esto, échele más de lo... Y eso sí es lo que sirve a nivel local. Venga, hemos hecho un estudio de suelos. ¿Será que estas variedades que estamos sembrando aquí sí son las que son? A eso hay que invertirle también un poquito de ciencia. Porque el pequeño productor solito tampoco puede todo. O sea, hay que también ayudarle un poco. Bueno, fuentes de ingreso para toda la población. Este componente es importantísimo. Desafortunadamente no depende de los gobiernos locales porque el costo fiscal es alto. Justamente, pues la bancada alternativa en el Congreso, más de 50 senadores, está impulsando un proyecto de ley para crear una renta básica universal. Lo que ellos han propuesto es básicamente un salario mínimo para 9 millones de familias, que alrededor serían más o menos 30 millones de colombianos. Eso significa, mal contados, 2/3 partes de la población en Colombia estarían recibiendo esta renta básica universal. En una propuesta que yo había presentado hace un mes, a mí me parece que la unidad de distribución de esta renta básica no deberían ser las familias, deberían ser las personas. Es decir, que el subsidio se entrega a cada persona. Obviamente los menores de edad reciben el subsidio a través de sus padres o sus responsables, ¿sí? Pues obviamente un hogar con 5 miembros recibe más ingreso que uno que tenga 2 miembros. Pero creo que el principio es el mismo, o sea, eso ya es discutir sobre los detalles. Lo que se está proponiendo desde la bancada es que es un subsidio, digamos, una transferencia monetaria que, digamos, absorbería otros programas sociales, pero digamos que creo que la solución va en ese sentido. Y esto no es como algunos sugieren, digamos, como la instauración del comunismo, no, es lo que requiere una crisis de la magnitud como la que estamos viviendo ahorita. Y en esto me remonto un poco a la historia. Cuando Estados Unidos vivió la Gran Depresión en los años 30, el gobierno tuvo que implementar un plan de reconstrucción y de ampliación de la infraestructura férrea, de carreteras y de hidroeléctricas en Estados Unidos. Y a partir de ese plan, que fue financiado con plata del gobierno, con emisión directa y con deuda emitida por el propio gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, pues se reactivó la economía. Fue un plan de infraestructura colosal, el más grande nunca visto en la humanidad. Algo parecido fue lo que inspiró el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y algo así es lo que necesitamos ahora. Porque a tiempos excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Entonces, esta renta básica universal debería
apuntar a la unificación de los sistemas de protección social, por ejemplo, tipo familias en acción, jóvenes en acción, beneficios especiales para la población adulta mayor. Todo esto se subsume dentro del programa de renta básica universal, de manera que una persona esté recibiendo dos subsidios al mismo tiempo. Y digamos, el carácter universal quita de por medio la necesidad de focalizar. Ahora lo han propuesto para 30 millones de personas. Yo supongo que lo hacen con la lógica de racionalizar un poco el costo fiscal, lo cual es entendible. El costo fiscal de ese programa, más o menos de 7 billones de pesos mensuales, por 6 meses, pues sería aproximadamente 42 billones de pesos, que eso sería más o menos una tercera parte del presupuesto general de la nación. Pero si hay otros programas que se pueden racionalizar y pues entendiendo de que la coyuntura actual lo exige, pues es un programa que se puede financiar, ¿sí? Y se puede financiar de distintas maneras, vía reforma tributaria, vía impuesto a la riqueza, vía endeudamiento externo. O sea, digamos que puede haber una combinación de todo eso, pero sobre todo un ingrediente importantísimo, voluntad política. Pues si no hay voluntad política, pues ni modos. O si se deja solamente en manos del ministro de Hacienda, pues ni modos. Digamos, aquí están algunas de las cifras que yo había calculado del programa como yo lo veía, que era más una transferencia a las personas. Pero digamos que, como les digo, es financiable. O sea, esta plata sí se puede conseguir. Lo que pasa es que media la voluntad política para hacerlo. ¿Sí? Eso es. ¿De quién depende? Fundamentalmente del Congreso. Y de que el Ejecutivo, pues, no se atraviese, digamos, en la iniciativa y permita que salga adelante. Pues obviamente una objeción por parte del ministro de Hacienda sería complicada en esta coyuntura. Lamentablemente no me sorprendería, pero digamos que ahí es donde veo yo el obstáculo. Otro componente importantísimo, el cuarto, servicios públicos domiciliarios universales. La gente necesita poder tener acceso a agua potable. En casco urbano, pues obviamente con los temas de saneamiento básico, electricidad, la gente necesita acceso a la electricidad al menos hasta el estrato 3, un mínimo vital, así como un mínimo vital de agua, y mantener la política de progresividad, es decir, se debe mantener y reforzar los subsidios para asegurar que al menos los 3 primeros estratos tengan un garantizado. Y yo creería que debería ser un derecho universal tener derecho a un mínimo de agua, por ejemplo, y un mínimo de energía eléctrica. Y lo último, ya para terminar, digamos, con la propuesta, es el acceso a comunicaciones e Internet. Es importantísimo repensar el sistema económico. Es importantísimo repensar nuestro sistema de organización social. Y eso no significa renunciar a los espacios de vida en comunidad. Significa utilizar lo mejor de las tecnologías de la información y las comunicaciones para potenciar una reconversión productiva sostenible. Por ejemplo, ¿cuántas de las cosas que hacemos hoy en día las podemos hacer a partir del teletrabajo? Entendiendo que el teletrabajo evita costos de transporte, evita congestión de los sistemas viales de las ciudades, evita emisiones de gases de efecto invernadero, congestión vehicular. ¿Cuántas de las cosas no las podemos hacer así? Todo lo que podemos ahorrar y toda la energía vital que el sistema puede reinvertir en cosas más importantes, como las que señalaba anteriormente. Entonces, con un sistema de comunicaciones efectivo, podemos hacer posible la educación, por ejemplo, a todas y todos los habitantes rurales de Colombia. Pero tenemos que pensar en que esa infraestructura de comunicaciones hay que construirla y hay que invertir en eso con diferentes alternativas, internet por satélite, internet, digamos, de muchas maneras para que los territorios rurales puedan acceder a la información. Obviamente yo no estoy diciendo que entonces ahora en Mosquera, en Faca, toca tener una conexión de fibra óptica para cada hogar rural. No estoy diciendo eso. Pero sí ir pensando en otras alternativas que son más económicas para hacer accesible el Internet a todos los habitantes.
Además, porque ello permite la democratización del conocimiento. Lo que nosotros hablamos, por ejemplo, de las cadenas productivas, las cadenas de producción de alimentos a nivel local, necesitan de esta herramienta para que el productor local sepa a dónde le van a comprar su producción, a qué precio se la van a comprar y para no perder un viaje, ¿sí? Entonces, eso reconectaría mucho las productores, economías y digamos que haría más eficiente la operación del sistema. Y pues obviamente los planes de desarrollo hay que incluir un rubro de fortalecimiento de la infraestructura del Internet para todos los habitantes, no solamente el casco urbano, sino también para las zonas rurales. En síntesis, tenemos que repensarnos como especie. Y vuelvo al comienzo de mi presentación. El Homo sapiens, nosotros somos la especie más depredadora de biodiversidad, especies, ecosistemas y recursos de la biosfera. Algunos autores como Fritjof Capra y otros ya hablaron del antropoceno. Es esta era de la geología, digamos, de la historia de la biología de la humanidad, de la biosfera, en donde la extinción masiva, la sexta extinción masiva de especies, es protagonizada por nosotros, el Homo sapiens. Ninguna especie viva había sido tan letal para las demás especies con las que compartimos la biosfera. Digamos que en términos sistémicos nos comportamos como especie como un virus que agota ecosistemas, que agota biodiversidad, que contamina la biosfera, que contamina los mares, acidifica los mares, aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos teniendo un efecto catastrófico en los sistemas vivos y tenemos que parar eso, y eso significa repensarnos como especie. Ojalá que los planes de desarrollo pudieran incorporar ese nivel de conciencia que es lo que demanda ahorita la humanidad, que es lo que demanda ahorita el momento histórico que estamos viviendo. Los principios de competencia desmedida, del lucro económico sin límites, de egoísmo, han promovido un sistema de producción que no es sostenible y nos puede llevar a la autodestrucción. Porque no es solamente pandemias, también es cambio climático. Los planes de desarrollo son la mejor oportunidad para hacer realidad ese cambio de conciencia que requerimos a fin de seguir siendo viables en un futuro. Entonces yo aquí termino mi presentación y pues quisiera dar espacio a las preguntas, nuevamente recordando que la Universidad de La Salle está ofreciendo el 30% de descuento en todos nuestros programas académicos para el segundo semestre y que hoy particularmente estamos promoviendo los programas académicos que se ofrecen en la sede del municipio de Mosquera, que nos habló la doctora Nancy al inicio de este webinar, y los posgrados del desarrollo social, el doctorado en estudios de desarrollo y territorio, la especialización en planeación, gestión y control del desarrollo social y la maestría en estudios y gestión del desarrollo. Entonces, doctora Nancy, pues, doctor terminaría mi Jairo, presentación y le cedo la palabra a muchísimas usted. gracias. Muchísimas gracias por todas sus sugerencias y los análisis que nos ha presentado. Ronald Jimmy Triana Arroyo, aunque salió del webinar, nos había presentado una inquietud y nos indicaba que si era posible impugnar la aprobación de un plan de desarrollo territorial cuando no cumplió con el debido proceso en el Consejo Territorial de Planeación. Por ejemplo, que no sesionó o no contó con las garantías para que los consejeros emitieran concepto. Le reitero que él ya salió, pero me parece importante su opinión sobre el tema. Y Jaime Duarte nos dice, los planes de desarrollo generalmente quedan en el papel. Por tanto, y conforme a las 5 iniciativas planteadas, se debería aprobar aquellos proyectos que le apunten a por lo menos 3 de las 5 iniciativas. Le agradecen que su conferencia les ha parecido muy buena. Estas dos, y hay una de Sandra León Navarro, que de pronto tiene otra connotación, entonces no sé si inicialmente le parece esas. Y Janet me lo dice que cómo aterrizar esas iniciativas a los planes de desarrollo de las instituciones. Bueno, a ver, yo creo que un plan de desarrollo que no cumpla con los procedimientos en términos del debate, pues estaría viciado y se puede impugnar.
Digamos, yo no soy experto en temas de derecho administrativo y digamos de lo que es el trámite legislativo de los planes de desarrollo, pero pues claramente los planes de desarrollo tienen que ser aprobados por la rama del poder legislativo que corresponda al nivel territorial. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de los planes de desarrollo a nivel municipal, pues tendrían que pasar por el Consejo Municipal para su aprobación, con el debido proceso. Y si ello no se cumple, el plan de desarrollo no se aprueba o se puede impugnar. Entonces, digamos, eso es. Ahora, pues existen, digamos, algunas posibilidades de sacar planes de desarrollo por decreto. No voy a entrar a discutir eso porque no me siento calificado, digamos, para pronunciarme en detalle al respecto, pero lo que uno diría es que la aprobación de un plan de desarrollo tiene un debido proceso, tiene, digamos, un procedimiento que debe cumplirse siempre, porque ningún mandatario local está por encima de la ley. Aquí estoy viendo la pregunta, que se puede impugnar la aprobación de un plan de desarrollo territorial cuando no cumplió el debido proceso en el Consejo Territorial de Planeación. Por ejemplo, que no sesionó, no contó con garantías para que los consejeros emitieran sus constituciones. Sí, claramente, la respuesta es, tiene la razón, no se puede. Pero, digamos, ya habría que ver si sesionaron virtualmente y digamos que habría que mirar eso, ¿no? Es como mirar eso con cuidado. Nos hablan dice Sandra que nos hablan de reinventarnos, pero ¿cómo lo hacemos que esto sea significativo para sostener nuestros gastos fijos mensuales ya adquiridos? Sandra, el principio de realidad dice que uno al final hace lo que puede. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una peluquería o tengo un bar, yo puedo querer, por ejemplo, el gobierno puede decir que en 2 semanas todo abre otra vez. Entonces abren las peluquerías, abren los bares, las discotecas. Y entonces al cabo de 4 o 6 semanas nos están llamando a todos a cuarentena otra vez porque se dispara el número de casos y el sistema de salud no aguanta un enfermo más de COVID. El principio de realidad dice que, pues aunque queramos, no podemos seguir operando como lo estamos haciendo antes. Hay que tocar hacer, hay que reinventarse. Y hay que reinventarse dentro de la actividad que uno hace o tratar de proyectar la energía productiva que uno tiene hacia otra actividad. Ahí es donde yo insisto, es clave lo que nosotros podemos hacer para reinventarnos y adaptarnos a este nuevo entorno. Y en eso hay que ser conscientes de que unos tienen más facilidad de adaptarse que otros. ¿Sí? Pero ahí también es fundamental la ayuda del gobierno para que haya, por ejemplo, un programa de renta básica universal, donde mientras nos reinventamos y nos readaptamos, tengamos acceso a unos mínimos en términos de un ingreso para la alimentación de nuestra familia y un mínimo en términos de acceso a agua potable, energía y comunicaciones. ¿Sí? Mientras estamos en ese proceso. Y sí, hay que seguirnos reinventando, pero en esto necesitamos un poquito la ayuda del Estado para esto. Y, digamos, reenfocar nuestro potencial productivo hacia aquellas cosas que podemos hacer en este nuevo entorno. Si tengo un restaurante, pues tratar de pensar cómo puedo operar un restaurante en estas condiciones que tengo hoy en día. O si, digamos, por ejemplo, tengo un salón de belleza, pues cómo puedo operar mi actividad de manera segura. ¿Sí? Entendiendo que no puedo seguir operando como antes. Porque además, si me enfermo, pues no puedo seguir trabajando. ¿Sí? Entonces, yo creería que la respuesta tiene esas dos aristas. Uno, necesito una red de protección social fuerte del gobierno que me permita a mí darme el tiempo para poderme redactar. Y dos, yo mismo tengo que también hacer parte de la tarea de cómo me reinvento y cómo reenfoco mi actividad en un entorno que definitivamente va a seguir siendo distinto. Sobre todo porque no vamos a tener vacuna de aquí a antes de un año. No lo creo. Una estimación razonable es que la vacuna sale más o menos y se aprueba para producción a partir de un año o año y medio.
y por lo menos se va a tardar 6 meses más mientras la vacuna puede estar disponible. Entonces, como eso no va a ser tan rápido, tenemos que pensar cómo operamos en un escenario donde hay que mantener el distanciamiento social mientras se resuelven estos temas fundamentales de salud pública. Ustedes me preguntan, por ejemplo, pregunta Jaime, que de las 5 iniciativas planteadas, que ojalá se aprobaran 3. Hombre, Jaime, yo esto lo planteo como académico, bajo la convicción de que esto es lo que hay que hacer, pero vivimos en democracia. Y yo creo que es potestad de cada ente territorial mirar de esto a qué le hace más énfasis, a qué no le hace tanto énfasis en función de sus realidades. Si me lo preguntan a mí, yo desearía que aprobaran las 5 iniciativas, pero, porque creo que es lo fundamental para poder salir de la crisis. Yo, por ejemplo, ahí no mencioné cosas que también podrían haberse incluido, por ejemplo, alivio o digamos un tiempo de gracia para el pago de los créditos con el sector financiero, por ejemplo. No he incluido una propuesta sobre eso, pero otros dirán, vea, eso es importante incluirlo. O sea, ¿cómo hacemos para que el sistema financiero no termine estrangulando el patrimonio de las personas? ¿Sí? En un momento que es tan difícil en esta coyuntura sistémica. Y pues digamos que ahí también se podrían hacer propuestas, por ejemplo, ¿sí? Pero eso ya correspondería quizás a unos ámbitos a nivel nacional, digamos, en nuestro caso, ¿no? Entonces, yo digo, estas son las iniciativas que yo propongo, ojalá las incluyan todas. Si incluyen 3, bueno, ¿sí? Al menos a nivel local, el tema del sistema de salud sí no puede faltar, porque yo diría, en esta coyuntura, no incluir un fortalecimiento de los sistemas de salud a nivel local sería irresponsable, por decirlo menos. ¿Cómo aterrizar? Janet dice, ¿cómo aterrizar las iniciativas a los planes de desarrollo de las instituciones? Pues yo creería que, digamos, si te refieres un poco a lo que son instituciones públicas y privadas, creo que, por ejemplo, sí es importante que a nivel de las organizaciones, tanto el sector público como privado, nos repensemos la manera de operar. Pensemos que la presencialidad se puede reducir sustancialmente. Ahí tenemos que ser autocríticos y reflexivos y entender que las circunstancias actuales demandan de que hagamos un uso racional de los recursos. Hombre, no hacer ir a la oficina a la gente cuando no es absolutamente indispensable. ¿Cómo podemos seguir operando, digamos, a partir de teletrabajo? Porque yo creo que también es una apuesta que vale la pena. Incluso plantear cómo podemos reducir la duración de la jornada laboral. De 5 a 4 días en la semana, no sé. Yo creo que a nivel local se pueden pensar muchas cosas. Digamos que yo aquí he dado como unas claves hacia dónde, pero ya digamos en el nivel local, de acuerdo a las circunstancias de cada territorio, cada quien puede pensar la manera en aterrizar esto mismo, ¿sí? Eso es lo que yo diría. Ahora, ¿cuánto vale en cada territorio? Es distinto. Por ejemplo, ¿cuánto vale la readecuación de la infraestructura y la capacidad instalada en salud en cada municipio? Pues es distinto. ¿Qué le hace falta a cada municipio? Hay que sentar a hacer el presupuesto. Pues lo cierto es que si esto no queda en los planes de desarrollo, pues ahí es donde, como diríamos en los términos académicos, perdimos el año. Eso sería ahí como mi respuesta a lo que hay ahorita. Nancy, si quieres te doy la palabra otra vez para que nos comentes qué más tenemos, qué más inquietudes tenemos. Están preguntando acerca de la cultura ciudadana alrededor de los planes de desarrollo. Agradecerle a Amparo Pavón, a Andrea Jiménez, a Carlos Arturo Castro su participación, a Catherine Campos, Cristian es quien está haciendo la pregunta alrededor de la cultura ciudadana en los planes de desarrollo, a Claudia Gutiérrez,
Eider Barbosa. Estuvimos en un momento aproximadamente con 100 asistentes y bueno, ya está, pues bajó considerablemente, somos 45 los que estamos aquí trabajando con ustedes. Eider Barbosa, Emerson Osorio, muchas gracias Evelyn, Gilberto Ortiz, gracias por también nos... Bueno, Janet, por tu pregunta, creo que es más, pues te dejo para la cultura ciudadana alrededor del tema de planes de desarrollo. Sí, pues digamos, el tema de la cultura ciudadana es un tema que impulsó mucho Antanas Mockus, no ha sido el único, pero creo que es un tema base, digamos, para podernos articular en clave de reinventar este sistema en el que vivimos, ¿no? Y es un poco también tener en cuenta que todos los ciudadanos, todas las personas, digamos, tenemos una dimensión política que ejercer y que aportar en aras de hacer mejor el funcionamiento del sistema, por el bien de todos. Y creo que eso parte en buena medida de un aspecto que no he mencionado en toda la presentación y que es la educación. Dice la educación del ser humano, la educación del ciudadano a lo largo de todo el ciclo de la vida es muy importante. La cultura ciudadana es en parte un despertar de conciencia de que mis acciones tienen efectos en los demás, porque las acciones de los demás tienen efectos en mí. Y en esa misma medida, en la medida en que yo logre entender de que yo también hago parte de un sistema interdependiente, donde mis acciones afectan a los demás, en esa misma medida yo creo que todos vamos a poder ser mejores ciudadanos, mejores seres humanos, más conscientes de lo que consumimos, de lo que producimos y del impacto que tienen nuestras decisiones en la vida, no solamente de los demás seres humanos, sino también en la sostenibilidad de los ecosistemas que nos permiten respirar, que nos permiten subsistir. Entonces creo que en ese sentido se requiere mucha más formación, pero yo creo que la educación desde el preescolar, la básica primaria, es fundamental en este cambio de conciencia para superar esta crisis civilizatoria que estamos presenciando. Preguntan acerca de si pueden disponer del video. Efectivamente, el video queda grabado y si desean, nos pueden remitir un correo. El doctor Izaza en la presentación había colocado el suyo, que es JI Izaza. Me lo confirma, por favor. El mío es nacanon@lasalle.edu.co y nosotros les podemos dar el link porque estos webinars quedan grabados y ustedes pueden pensar en trabajar, en volverlo a revisar. Doctor Jairo, si me regala su correo para reiterárselo a los asistentes. Claro, lo tenemos en la diapositiva en pantalla, que es jizaza@lasalle.edu.co. Bueno, jizaza@lasalle.edu.co. Jizaza, la primera es con S, la segunda es con Z. Y también tenemos el correo de posgrados fces@lasalle.edu.co. Claudia Gutiérrez hace más que una pregunta, una afirmación, y creo que con lo que usted nos acababa de decir, reitera lo mismo, nos indica que es necesario plantear lo que hacemos como cultura humana antes que reinventarnos, porque piensa que alguna de estas reinvenciones no proponen nada diferente a los errores que hemos venido cometiendo como sociedad. Creo que justamente es lo que nos hablaba acerca de realmente mirar al ser y no solamente estos temas muy técnicos. Sí, correcto, Nancy.
Aquí, digamos, en el fondo lo que estamos proponiendo es un cambio de conciencia. Ojalá que lo asimilemos así, ojalá que esta crisis no termine alimentando más nuestros egoísmos. Eh, Ojalá que los políticos no vean en esta crisis una oportunidad de ahondar los odios y las divisiones, y que esta crisis, por el contrario, lo que permita es reafirmar que de esta solamente salimos si todos trabajamos juntos. Porque finalmente la especie humana tiene una característica, y es que es el ser humano desde que nace hasta que muere necesita de los demás. Si nosotros vemos un ser humano en el momento en que nace, es una de las criaturas más frágiles y más delicadas de todos los seres vivos. O sea, un ser humano que no tenga el cuidado de otros seres humanos en el momento en que nace, incluso desde la misma gestación, es un ser humano condenado a morir. Y por eso necesitamos de la solidaridad y el amor de los demás para poder salir adelante como especie. Es eso justamente lo que tenemos que reflexionar ahora. Y digamos que ese cambio de conciencia significa estar plenamente, eh, conocer el impacto de las cosas que le hacemos a las demás especies en la biosfera, conocer el impacto, el daño que nosotros mismos nos hacemos. Y todo eso tiene un origen, y es en parte eh, eh, es un egoísmo inculcado, que pelea, digamos, con esa otra dimensión social que también nos caracteriza y nos ha caracterizado en el curso de la evolución. Pero el momento histórico definitivamente determina que hay que cambiar el modelo, hay que cambiar el chip, hay que cambiar, hay que reorientar nuestras prioridades. So pena de que vamos a sufrir muchísimo, y de que probablemente, como ha sido la historia de la biología en este planeta durante miles de millones de años, pues eh, vamos a ser inviables y no vamos a poder subsistir. Entonces, esa sería como la consideración que yo haría frente a esa reflexión de Claudia. María Paula le dice que si por favor nos ayuda para pensar en cómo reinventarnos en temas del sector de la movilidad. Bien, hay un tema fundamental en eso, y es el impulso al teletrabajo en todas sus dimensiones. ¿Por qué? Porque con el teletrabajo podemos evitar muchos viajes innecesarios entre ciudades, entre municipios, al interior de ciudades, al interior de los mismos municipios. Eso puede racionalizar el uso de toda la red de infraestructura de transporte. Si todo el mundo sale en un carro y salen solos en un carro, ningún sistema de transporte nos va a alcanzar, o tendríamos que destinar demasiados recursos a pavimentar, a gastarlos en pavimento, que además eso tiene un impacto ambiental tremendo. Y además los vehículos que van a estar rodando por ahí también van a tener un impacto ambiental tremendo, un desperdicio de energía. No solamente el tiempo vital que nosotros invertimos atascados en un trayecto, sino también la cantidad de energía, de gases de efecto invernadero que estaríamos generando. Ahora, pues en este momento nosotros teníamos pendiente la construcción del metro de Bogotá. No sé si se acuerdan que iba a comenzar este año. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, pues sí, valdría la pena seguir insistiendo en ese tipo de proyecto, pero digamos ya de ahí en adelante, creo que si nos repensamos en la organización del trabajo al interior de las organizaciones, y podemos tener una sociedad más basada en las tecnologías de información y comunicaciones, podemos evitar muchos viajes. Y aquí, por ejemplo, no he tratado un tema, es el tema del transporte aéreo. Transporte aéreo es altamente contaminante. Eh, y significa un gasto de energía y de recursos. ¿Realmente necesitamos viajar tanto? Yo me pregunto. ¿Realmente necesitamos de tantos bienes y servicios que se mueven en avión? No lo sé.
hay que pensarlo, o sea, hay que pensarlo y repensarnos también en claves de lo que la sociedad realmente necesita hacia un futuro, porque eso le puede afectar a muchas de nuestras industrias. Pero digamos en perspectiva, no ahora, de aquí a 10, 20 años, ¿cómo nos vemos? ¿Mm? ¿Qué podemos hacer, digamos, en las cadenas de suministro y de producción de bienes y de servicios para racionalizar el uso de los recursos? Yo creo que el tema del transporte se puede empezar a racionalizar. Yo creo que el nombre del juego es, en parte, es consumir menos para vivir mejor. Yo creo que Doc, ese es como tenemos, el nombre. Sí, Nancy, adelante. Doc, tenemos tres Sí, preguntas adicionales. sí. Una es de Kelly García. Kelly nos dice que a ella le preocupa un poco cuánto tiempo nos vamos a demorar para recuperar ese avance de la pobreza y de la indigencia. Ok. Esto puede tomar años. No diría que 5, pero sí nos puede tomar siquiera unos 2 años. En algunos estudios que referí en el Facebook Live que hicimos hace ya, va a ser un mes, referí a algunos estudios donde daban cuenta de que el impacto en términos de pobreza podía tomar entre 2 y 3 años. Eh, entonces, creería que ese sería el tiempo que nos podría tomar el retornar al nivel de 2019. Eh, y no veo que pueda haber una forma más rápida de hacerse porque esta crisis es importante. Ahora, ayudaría mucho, sobre todo para la pobreza extrema, el que se aprobara el programa de renta básica universal o algo parecido. Ello ayudaría tremendamente y haría mucho más resiliente el sistema. Yo creo que ese tipo de apuestas sí podría recuperar la economía en menos tiempo. Janet Melo le dice que está muy de acuerdo en el cambio de conciencia del que ya hemos hablado, pero que le inquieta los intereses económicos de grandes empresas que tienen poder a nivel mundial y que mueven el aparato productivo de países como el nuestro, como el colombiano. Bien, pues creo que en este tipo de crisis quienes más tienen que perder son los que más tienen también, en parte. O sea, todos esos grandes capitales, por ejemplo, si yo fuera dueño de un emporio financiero, dueño de muchos bancos, a mí tendría que preocuparme mucho esta crisis. Porque si todo el sistema se me vuelve, digamos que todo el sistema entra en una recesión profunda o en una nueva depresión, pues eso ni más ni menos puede significar que, que mis clientes no me van a pagar los créditos. Entonces, en ese orden de ideas, yo debería estar preocupado, o yo estaría muy preocupado por encontrar una salida, una salida sostenible al sistema. Entonces, esas grandes empresas y esos grandes grupos económicos, en este momento, es que tienen que, como dicen, meterse la mano al bolsillo y decir, venga, yo pongo esto también, pero no sacar unas monedas. Hay que apostarle a algo más ambicioso, porque el riesgo es que también la gente le pierda la fe al sistema. Y cuando la gente le pierde la fe al sistema, pues ellos tienen mucho que perder. Entonces, yo creo que yo frente a esos grupos económicos tan poderosos, yo les plantearía la reflexión de qué está demandando la historia de parte de ellos en estos momentos. ¿Quieren ser parte de la solución? ¿O quieren simplemente aferrarse a defender un statu quo, una posición de privilegio? Yo creo que esa última actitud puede ser autodestructiva para ellos. Cuando salgamos de esta crisis, nos vamos a acordar de quiénes ayudaron y de quiénes no. Eso es cierto. Bueno, esto está muy interesante. Nidia León y Wilson Darío Gómez le están enviando saludos
Nidia le dice que cómo sugiere la forma de educar ahora en colegios y universidades porque tenemos miedo. Miedo porque el abrir los colegios y ese día a día con nuestros hijos, entonces, ¿cómo ve usted cuál debería ser la forma en que las universidades y los colegios deberíamos actuar? Y Wilson Darío dice que él está de acuerdo con el cambio de conciencia, pero que si eso no implica también un cambio de sistema, pensar en una forma más efectiva de democracia, un sistema alternativo, quizás un sistema alternativo al capitalismo. Estas son las dos últimas preguntas o sugerencias, afirmaciones que nos hacen nuestros valiosos invitados. En realidad, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que estamos cerca a la hora del almuerzo, pero siguen aquí firmes con nosotros hablando de cosas relevantes para el futuro de nuestro país. Bueno, en cuanto a la reapertura del sistema educativo, hay que ser muy prudentes porque debemos tener presente de que muchas de las personas más vulnerables, entiéndase, por ejemplo, adultos mayores, viven con niños. En el momento en que estos niños retornen al sistema educativo o que los jóvenes retornen al sistema educativo, perfectamente pueden llegar a aportarles el virus a la casa. Y pues la mayoría de los colombianos no es que vivan en grandes mansiones de 200 o 300 metros de área construida, sino viven en lugares pequeños en donde se comparten espacios para muchas cosas, donde se comparten baños, donde se comparten dormitorios, donde se comparten, y son lugares donde el contagio sería inevitable para los adultos mayores y para otras personas con preexistencias, digamos, con diabetes, enfermedades de tiroides, en fin, obesidad, en fin. Entonces, hay que mirar ese tema con cuidado. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que las instituciones educativas tienen que también entender de que esta reinvención nos toca a todos y que si bien no vamos a quedarnos en un medio de virtualidad, digamos, o de educación asistida por tecnologías, mmm, sí hay que repensar un poco en cómo apoyamos nuestros procesos de formación con las tecnologías de información y comunicaciones, cómo se pueden aprovechar muchos recursos gratuitos en la web para reforzar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo podemos formar a nuestros docentes para que, digamos, implementen mejores prácticas pedagógicas en este nuevo entorno y todo, digamos que hay muchas herramientas y en esto obviamente la respuesta no está en uno solo, por eso insistía yo en mis puntos de que es importantísimo eh, reforzar el tema de la conectividad y digamos de la extensión de la ampliación de la cobertura de Internet, porque eso nos puede ayudar muchísimo, pero también desde las instituciones educativas hay que hacer un esfuerzo enorme por transformarnos. No podemos trasladarle solamente a los demás el costo de la transformación. Yo también tengo que transformarme y yo también tengo que cambiar mi nivel de conciencia para poderme asimilar y también poder cautivar a mis estudiantes a que sigan creyéndole al proceso educativo a través de estas nuevas formas para comunicarnos y para construir conocimiento. Y pregunta Wilson Darío Gómez que lo del cambio de sistema en una manera más efectiva de democracia, un sistema alternativo al capitalismo. Yo creería, esto lo conecto con otra pregunta que nos hicieron, digamos, de los intereses de los grupos económicos. Y aquí es donde yo digo, si no queremos que haya o sea, si esos grupos económicos quieren que sigamos operando en el sistema que tenemos actualmente, que les ha dado tanto dinero, yo pondría, la pregunta es, ¿y ustedes qué están dispuestos a sacrificar y hacer en estos momentos para que este siga siendo el sistema? Porque este sistema existe en parte porque también la gente cree en este sistema, ¿sí? Pero ojo, mucho cuidado porque si la gente le pierde la fe al sistema, pues entonces apague y vámonos. Entonces yo creería también que en buena medida es
un poco decisiones como por ejemplo el tema de una renta básica universal. Eso no riñe con la operación del capitalismo para nada. Ambas cosas son compatibles, pero pues el sistema no tiene mecanismos para no tiene mecanismos para auxiliar a quienes más lo necesitan en periodos de crisis como este, pues el sistema se torna inviable y la gente buscará otra manera para impulsar otras opciones. Ahora, que venga algo nuevo no quiere decir que sea mejor que lo que tenemos. Entonces, yo creo que quienes más tienen en este momento son los quienes más deberían estar impulsando esa cuota de sacrificio para seguir haciendo viable este sistema en el que vivimos. Bueno, Emerson Osorio y John Alberto Muñoz. Bueno, Emerson dice que él es docente y que el problema no es solo la capacitación, que él se ha capacitado desde hace años y que están desarrollando funciones que hacen en una plataforma. En lo público requerimos el desarrollo e implementación de una plataforma educativa pública. WhatsApp no es virtualidad, nos ha sobrecargado porque no cumple las funciones de una plataforma. Y en el mismo sentido, Jorge Alberto nos dice que cuáles son como los retos que nosotros como universidades deberíamos complementar, deberíamos hacer, porque hay universidades como Harvard, MIT, que siguen ganando participación en el mercado y que a nosotros se nos va a disminuir la matrícula, ya que este tema de la virtualidad nos está impactando. Claro, hay. Hola, Nancy, no te escucho. Creo No, que. Ah, ok, perfecto, ya, doctor. ya. Sí, no, silencié mi micrófono para que usted pudiera Ah, ok, atender las dos listo. inquietudes. Bien. No, bueno, a ver, digamos que en relación a la pregunta de Jorge, bueno, a nivel de instituciones de educación superior significa ponernos las pilas, porque yo creo que a nivel de Colombia, nuestro desarrollo en términos de esto que llaman los MOOC, que son los Massive Online Open Courses, ha sido todavía incipiente. Tenemos que ser mucho más avesados y mucho más atrevidos en, en arriesgarnos a poner en línea muchos de los cursos de formación que tenemos, porque esto es una manera de seguir manteniendo eh, 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 estudiantes que sigan acudiendo a nosotros y en parte porque también tenemos que ofrecer ese factor diferencial y es el contacto con el estudiante, es decir, que no solamente se quedan unos contenidos que se suben a una nube y que la gente de manera impersonal consulta, sino que la gente siga teniendo ese contacto con el docente, lo que nosotros en la Universidad de La Salle llamamos el acompañamiento fraterno. Ese acompañamiento fraterno está mediado también por unas tecnologías y unos desarrollos que hagan fluida esa comunicación y ese acompañamiento con el estudiante, sea este que se encuentre de manera presencial en un aseo o que se encuentre virtual o conectado a través de tecnologías o de ayudas tecnológicas. Ahora, entiendo lo que dice nuestro colega Emerson Osorio en el sentido de que, pues si no hay herramientas para trabajar, pues ¿cómo se hacen? Y ahí, digamos que yo por eso insisto en que los gobiernos locales deberían prever en sus planes de desarrollo inversiones para ampliar la cobertura del Internet. Y también, digamos, de alguna manera, que a nivel de establecimientos también se pueda tener la claridad de en qué condiciones se encuentra su población estudiantil para saber a través de qué tipo de tecnologías puedo llegar a ellos. Si, digamos, lo único que tiene un niño para acceder a una clase de primaria es el WhatsApp del celular de su mamá, pues necesariamente lo que yo puedo hacer está mediado por la posibilidad que me brinda ese sistema. ¿Que es óptima para poder educar? Desde luego que no, colega. Pues estamos ahí súper de acuerdo. O sea, a partir de WhatsApp yo mandando tareas, imagínense, pues no es mucho lo que se puede hacer. O digamos que la calidad del proceso que se puede hacer es precaria. Y yo creo que en ese sentido,
esta crisis nos cogió por sorpresa a todos. O sea, no puedo decir que es que yo ya me estaba imaginando desde diciembre que esto iba a pasar. No, no, no. ¿Para qué voy a inventar? No. Y la gran mayoría no teníamos ni idea de lo que se nos venía encima. Pero se nos vino encima. Y ya con la crisis acá toca actuar. Entonces, digamos, sobre esa realidad que tenemos a nivel de instituciones educativas, sí es importante que hayan las adecuaciones, digamos, para crear las aulas en plataformas eh, que permitan y den los recursos, porque el docente, si no tiene las herramientas, ¿cómo llega? Y digamos, desde el otro lado es importante que esas herramientas sean compatibles y estén en acuerdo con los recursos que tiene nuestra población estudiantil, digamos, a nivel de los establecimientos. Ahora, pues yo puedo tener una plataforma magnífica, pero si el 85% de mis estudiantes no tienen un computador, una tableta para acceder o no tienen una conexión a Internet estable, pues es muy difícil que se pueda, que estas tecnologías resulten efectivas. Y ahí tenemos que encontrar mecanismos de mediación para que nuestros estudiantes puedan seguir teniendo acceso a contenidos de calidad y puedan seguir eh, trabajando en los contenidos y en el desarrollo de las competencias que están previstas dentro del currículo. No veo viable, por ejemplo, eh, que en este periodo de transición podamos lograr lo mismo. Yo creo que este periodo demanda cierta flexibilidad, demanda entender de que hay cosas que no vamos a tener ahorita y que probablemente nos va a tocar esperar hasta el año entrante para poder, digamos, como retomar unos procesos educativos de mayor calidad. Quizás de pronto con una presencialidad mixta, o digamos una presencialidad reducida, que haga factible el distanciamiento, o sea, que podamos tener unos estudiantes que van un día, otros van otros. Uno como docente hace la clase de otra forma. Eh, Nos toca invertir más tiempo en desarrollo de guías pedagógicas, por ejemplo. Si todo lo demás falla, por lo menos el buen desarrollo de una guía pedagógica combinado con alguna forma de presencialidad podría darle a los estudiantes un segundo aire digamos, potenciar sus procesos de aprendizaje y sobre todo entender también una cosa, y es de que muchas veces el niño, sobre todo en los niveles de formación más básicos, el niño necesita mucha asistencia y no siempre hay personas en la casa que lo pueden hacer. Entonces ahí digamos que otra vez la presencialidad es como el retorno a la presencialidad para los más pequeños es vital. Eh, entonces, eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Digamos, yo no digo que haya una fórmula única, como decir que la misma talla le queda a todo el mundo. Yo creo que a nivel del establecimiento educativo, tenemos que partir por entender en qué situación en qué situaciones se encuentran nuestros estudiantes, nuestra población estudiantil específica. Y a partir de ello diseñar planes y, digamos, diseñar pedagogías que se adapten a esas realidades. Eso es lo que podría señalar en ese punto. Bueno, pues a Emerson, a Cristian, a Jorge, a Wilson, Nidia, a Janet, Claudia, Sandra, Jaime, Cristian, muchas gracias por su participación en el webinar, en haber estado aquí, acompañarnos en este seminario. Esperamos que así como también ustedes nos están diciendo que les ha parecido valioso, haya sido así. Que Dios los bendiga. Doctor Jairo, no sé si tiene alguna otra mención acerca de este importante trabajo que hemos hecho durante la mañana. No, a todas y todos muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos volver a vernos en otra oportunidad muy pronto. Muchas gracias y bendiciones. Que estén muy bien y buena tarde. Buena tarde para todas y todos. Hasta luego.